Está con nosotros el doctor Heber Gato. ¿Cómo estás, Heber? Buen día. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando, por lo menos en Occidente? Bueno, ¿Cuál es tu visión? Se ha dicho de que estamos atravesando la peor crisis del capitalismo. Eso es lo que dijo... Lo dijo el vicepresidente Astori. Exacto, un experto en economía como Astori. No es poco que se diga un comentario de ese tipo, es enormemente preocupante. Sobre todo porque tenemos todos grabados en los libros de historia lo que significó la crisis del 29, por ejemplo. Lo que significó la crisis del 29, lo que significó la crisis del 2002. Claro. Es un capitalismo que cada vez es más dependiente, es decir, es más dependiente de sus partes, cada vez está más interrelacionado. En el siglo XIX una crisis en Portugal o una crisis en España seguramente se reducía a las fronteras de esos países. Sí. Actualmente el capitalismo es un gran sistema, ¿verdad? Se ha dado en este aspecto alguna de las predicciones del marxismo. El marxismo, como todos sabemos, es una teoría social y económica muy cuestionada en este momento después de la implosión del mundo soviético. Sin embargo, en lo que tiene que ver con algunas predicciones respecto al capitalismo, a su concentración, al hecho de que el propio carácter del capitalismo lleva a su dependencia recíproca, todas esas predicciones y todas esas previsiones en algunos aspectos, no en todos, parecen hacerse realidad. De modo que la crisis es en Portugal, es en Grecia, es en Italia, es en España, es en Estados Unidos. ¿Quién podía pensar que una calificadora de riesgo le bajara la deuda a los Estados Unidos? Eso era... Sí, es como la caída de un paradigma, ¿no? Exactamente, algo absolutamente impensable, en que no entraban los cálculos de nadie. No nos olvidemos que Estados Unidos goza de una posición absolutamente peculiar en el mundo. Se endeuda en la moneda que él mismo produce. Sí. Es una cosa absolutamente fuera de los límites de lo pensable. Sí, tal es así que, Heber, déjame recordar a un oyente que la semana pasada nos enviaba un mensaje y nos decía: expliquen por favor por qué las calificadoras no le bajan la deuda a Estados Unidos, o cómo se compone la calificación de la deuda y del riesgo país. Entonces, claro, era difícil de explicar en el contexto actual, en una situación así, y intentamos explicarles que el riesgo país se calcula en base al riesgo cero de Estados Unidos, que asegura el pago de la deuda que emite, y el riesgo relativo de cada uno de los estados en función o en comparación con Estados Unidos. Y pocos días después Standard & Poor's le baja la nota a la deuda de Estados Unidos, lo cual... claro, ese oyente lo preguntaba de alguna manera diciendo: esto es evidente, no se sostiene. Bueno, no se sostuvo. Y porque hay una peculiaridad. Si tú te pones a pensar en términos estrictamente materiales, es absolutamente imposible que Estados Unidos deje de pagar la deuda. Claro. Simplemente le da, habilita la maquinita de producir dólares, y paga la deuda que fuere. En esa medida Estados Unidos no puede dejar de pagar. Lo que ocurre que si tal cosa ocurriera y si la deuda fuera 2, 3 o 4 veces el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, el dólar no tendría valor intrínseco. Claro. El dólar se devaluaría, de manera que los Estados Unidos tiene un límite indirecto respecto a su emisión, que es la cantidad de deuda en relación al PBI, al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. En este momento su deuda es alrededor equivalente a lo que produce en un año, mientras que hay países como España no, hay países como Grecia, por ejemplo, que están largamente excedidos en su PBI, es decir, que deben mucho más que el PBI de un año. En los últimos días, en nuestro país han salido distintos actores del gobierno a emitir mensajes. Lo ha hecho el ministro de Economía, lo ha hecho el vicepresidente Astori, de quien hablábamos recién, lo hizo el presidente Mujica más de una vez en la última semana. Ayer habló en nombre del Poder Ejecutivo el ministro de Industria luego de la reunión de gabinete, pasando mensajes tranquilizadores, pero
anunciando que un golpecito vamos a recibir de la crisis. ¿Cómo se lee políticamente las advertencias que está haciendo el gobierno? Yo creo que están acudiendo a medidas de tranquilidad, a inducir una calma que es necesario que lo hagan. Uh-huh. No cabe duda que una crisis mundial debería afectar a un país pequeño como es el Uruguay, abierto al exterior. No cabe olvidar de que Uruguay está cada día más permeable a las influencias externas, cada día depende más de sus exportaciones y de sus importaciones. Si algo cambió en los últimos 20 años en el Uruguay, es su modelo económico, en el sentido de la apertura de las fronteras. Uh-huh. Bueno, todo esto lo que introduce es una permeabilidad a las crisis externas cada día mayor. De modo que lo que está haciendo el gobierno es inducir una tranquilidad. Lo que ocurre es que es muy errática la conducta de las variables económicas en estos casos. Si uno piensa que los Estados Unidos son uno de los países que está en la mira de todo el mundo por sus dificultades económicas, su moneda debería bajar en relación a las monedas locales. Sin embargo, en Uruguay se da el fenómeno opuesto. ¿Por qué puede ser el fenómeno opuesto? Bueno, porque la gente acude al dólar como moneda de reserva. No existe otra moneda de reserva que, pese a las dificultades que tiene Estados Unidos, ofrezca más garantía. O si existe, que en realidad existe, y es el oro, es muy difícil para un inversor común manejarse en oro, es muy difícil comprar oro. Claro. Hay que hacerlo por cantidades importantes, y el pequeño ahorrista, el que se maneja con sumas del orden de 2, 3, 4, 5 mil dólares, no tiene posibilidad, que es la masa mayor y la que hace números. No hablamos del gran especulador internacional que en Uruguay no tiene presencia, ¿verdad? El que se maneja con la pequeña cantidad de dólares es el ahorrista chiquito. Ese ahorrista chiquito no puede comprar oro, entonces acude al dólar. Y el dólar ha tenido un salto espectacular, ha subido más de 4 y pico % en 2 días. Esa es una conducta poco esperable, ¿verdad? Uh-huh. Porque la lógica sería no comprar dólares. El gobierno da mensajes públicamente y da señales también de recogimiento para enfrentar la crisis. Bueno, yo creo que este gobierno tiene una conducta en cierto modo dual o doble. Por un lado, ha gastado más de lo que debía, no ha generado activos de reserva lo suficientemente importantes, al punto que ha aumentado el déficit fiscal. Cada mes que pasa aumenta en alguna décima de punto, aumenta su endeudamiento. Simultáneamente le pide a la gente que no gaste y que ahorre. Esa es una política un poco, poco coherente. Lo esperable, y en el presupuesto comenzó, me da la impresión, a dar alguna muestra de que hay que contener el gasto. El Uruguay en estas condiciones lo que debería hacer es generar activos de reserva importantes o tener créditos disponibles como hizo en estos últimos meses, uh-huh. Créditos que pueda utilizar en caso de emergencia, ¿verdad? Pero bueno, su política tradicional no ha sido la de, contener el gasto, que hubiera sido importante que lo hiciera. Claro. No cumplimos todavía 10 años del revolcón que significó la crisis del 2002, y sin embargo se ve, y el presidente lo ha advertido más de una vez, se ve un nivel de consumo en las familias alto, una exposición al crédito. Bueno, basta prender la televisión y ver la oferta de crédito para consumo para darse cuenta de que evidentemente las familias están endeudando y muchas veces están gastando más de lo que pueden hacer frente. En condiciones razonables podrían hacer frente, quizás las condiciones puedan cambiar. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó ya lo de 2002? ¿O realmente no se cree que la crisis pueda impactar? Bueno, cuando los países tienen periodos económicos venturosos como tuvo el Uruguay, hay una tendencia natural en la gente a vivir mejor. Es una conducta muy humana. Es razonable que en términos
vital es la gente compre televisores o mejore el confort de su casa o se haga un viaje al exterior. Es absolutamente comprensible, insisto, ese fenómeno. En Uruguay durante muchos años vivimos en condiciones económicamente deprimidos, tuvimos una de las crisis de estancamiento más largas que tuvo ningún otro país en Latinoamérica, de modo que con productos que crecían y crecen en el orden de más del 5, el 6 o el 7% anual, es natural esta conducta de la población. Lo que pasa es que el horizonte comienza a cargarse de nubes. Claro. Las condiciones no son las mismas. El Uruguay no va a mantener sus exportaciones seguramente, y esto sin ningún alarmismo. No cabe pensar de que va a mantener sus commodities a los precios actuales. Lo razonable sería que hubiera una cierta retracción en los precios. Quizá, yo coincido con el gobierno, no se llegue a una crisis catastrófica, ni mucho menos, ni siquiera se repita el 2002, pero aún así lo prudente y lo razonable es comenzar a tener una política más cauta en materia de gastos, y la población debería ajustarse un poco el cinturón en esa medida, y de poder hacerlo generar un pequeño colchoncito económico. Lo que pasa es que no es fácil cambiar los hábitos de una población, ¿verdad? Sí, claro. Hay una tendencia a comprarse el televisor plano, el televisor de más de 32 de 32 pulgadas de tamaño, y bueno, todo eso es difícil reprimirlo. Lo primero que debería hacer el gobierno es dar señales muy claras en su propia política en ese sentido. Ahora, hay una cosa, Leandro, que a mí me gustaría decir algo. Uh-huh. Esta crisis no es puramente económica, esta crisis del capitalismo, como la llama Astori. Sí. Yo no sé si esa calificación crisis general del capitalismo es adecuada o no es adecuada, si no es un poco excesiva en sí misma, porque el capitalismo no tiene alternativas, el capitalismo no tiene posibilidades de caer, porque no tiene un modelo que pueda sustituirlo en el corto plazo, no existe ese modelo. Como sabemos, la implosión del socialismo real quitó toda alternativa al capitalismo. Lo que ocurre es que hubo un capitalismo neoliberal excesivamente confiado en el mercado, que es el que está puesto en crisis. Yo no creo que haya una crisis general del capitalismo, lo que creo que hay es una crisis general del neoliberalismo capitalista demasiado confiado en el mercado. Esa es la crisis que hay. Hace un tiempo, tú empezaste citando el marxismo, y hace un tiempo que, por ejemplo, te diría que desde 2008, el senador Laurier reitera una premisa, dice: menos mal que nos opusimos al TLC con Estados Unidos, menos mal que nosotros defendimos esa postura, porque si no estaríamos realmente complicados. ¿Es válida esa premisa según tu lectura? No, yo creo que esa premisa responde un poco al pensamiento general de Laurier y de su partido, un pensamiento de tipo paleolítico, ¿verdad? Yo no tengo ninguna noticia que los países que firmaron un TLC con Estados Unidos estén atravesando mayores dificultades que aquellos que no lo firmaron. Al contrario, hasta ahora han tenido subas en su producto muy interesantes. No parece que la crisis de los Estados Unidos, la crisis interna de los Estados Unidos, se pueda agravar a través del TLC. Lo que puede haber es un enfriamiento en el intercambio entre Estados Unidos y los signatarios de esos tratados. Me parece que el comentario de Laurier no tiene demasiada expectativa. Mucho más grave hubiera sido que hubiéramos firmado un TLC con la Unión Soviética, ¿verdad? Ese sí hubiera sido realmente catastrófico, porque como sabemos, Rusia dejó de pagar durante muchos años, Rusia como heredera de la Unión Soviética, durante muchos años dejó de pagar las deudas que había adquirido la Unión Soviética. Incluso ahora sigue habiendo remanentes de esas deudas. Lo que yo quería decirte, Leandro, es que lo que uno advierte es que además de una crisis económica, en otro nivel, pero que es un nivel en cierto modo relacionado, conectado, lo que se está dando es una crisis
política, sí, una crisis de paradigmas políticos, una desconfianza marcada en las instituciones democráticas